Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota y en este video vamos a hablar sobre un hábito que sube tu nivel de glucosa y hace que las personas no puedan revertir la diabetes. Y esto es comer muy rápido. Cuando comemos en menos de 10 minutos, aunque la verdad casi siempre comemos en 3 o 4 minutos, esto hace que tengamos niveles de glucosa más altos y niveles de resistencia a la insulina más elevados. Lo que pasa es bien sencillo de explicar. Cuando uno come muy rápido, no le damos tiempo al cuerpo de enviar señales de saciedad y esto hace que terminemos comiendo más de lo que nuestro cuerpo necesita porque no nos sentimos saciados de tan rápido que estamos comiendo. Y el segundo fenómeno es que cuando una persona come muy rápido, esa energía entra con mayor velocidad al torrente sanguíneo. Eso genera picos de glucosa más elevados, es decir, tu glucosa sube mucho después de comer. Tu páncreas tiene que producir mayor cantidad de insulina para metabolizar la comida que está entrando tan rápido. Si uno come de vez en cuando muy rápido, no pasa nada. El problema es que es un hábito que muchas personas tenemos y si estos efectos ocurren de forma repetida una y otra vez a mediano y largo plazo, tu nivel de glucosa en ayuno va a estar más alto, tu nivel de hemoglobina glucosilada va a estar más elevado, mayor grado de resistencia a la insulina. Es uno de los elementos clave de una buena alimentación. Muchas personas creen que es únicamente bajar carbohidratos, quitar azúcares y hacer ayuno intermitente. Esos son dos pilares que sin duda alguna son esenciales para todas las personas, pero nos olvidamos de los pequeños detalles y en este video vamos a hablar a fondo de qué pasa cuando uno come rápido y algunas recomendaciones para que esto no le suceda. Si no se ha suscrito al canal, lo invito a que se una, esto me ayuda muchísimo y además que le lleguen notificaciones de estos videos de carácter educativo, informativo, para que usted tome mejores decisiones junto con su médico tratante. Asimismo, si le interesa conocer sobre nuestros programas, cursos, consultas, va a encontrar en la descripción de este video más información o puede enviar un mensaje al número que ve en pantalla para darle más información si busca un tratamiento personalizado. Esto de comer rápido a mí se me ocurrió por primera vez hace como 2 años aproximadamente cuando investigaba más a fondo sobre las sincretinas. Las sincretinas son proteínas que produce el cuerpo, específicamente el intestino, cada vez que uno come y el objetivo de esas sincretinas es que tu glucosa no suba mucho después de comer. Pero para que esas sincretinas se produzcan y hagan sus efectos tarda entre 10 a 15 minutos. Después me fui dando cuenta en diferentes artículos e investigaciones hay una gran diferencia entre las personas con hígado graso o que no tienen hígado graso, diabetes y no tienen diabetes. Las personas que comen más rápido tienden a tener diabetes tipo 2, hígado graso y todos los problemas derivados de la resistencia a la insulina. Entiéndase por comer rápido menos de 10 minutos. Nuestro estilo de vida actual hace que nos falte tiempo para todo, a tal grado que las personas no priorizan y no le dan la importancia a estos espacios durante el día para sentarse a comer. Hay gente que come en el carro, hay gente que come cuando puede, está un bocado ahorita, otro bocado más al rato, nunca se dan tiempo para comer. Aunque se sabe que eso es estresante, puede subir tu cortisol, lo que no se dan cuenta es que comer rápido te está subiendo también tu nivel de glucosa. Comer rápido tiene un montón de efectos negativos sobre la salud, no nada más estos. Cuando uno come rápido es más trabajo también para el sistema digestivo. Debe usted saber que cuando uno come se genera inflamación a nivel intestinal. Esto es normal y sucede en todas las personas, pero si comemos despacio y además eliminamos las colaciones, nuestro estado postprandial va a ser más saludable, le damos tiempo a mi sistema digestivo de hacer su trabajo y bajar la inflamación. Además de que comer rápido no le permite a las señales de hambre y saciedad entrar en juego. Esto también te va a llevar a comer más, que ya compartimos otro video en el canal sobre cómo comer mucho te está afectando y te está quitando la posibilidad de revertir la diabetes tipo 2. Ahí te van 5 señales de que estás comiendo rápido, aunque claro, esto es obvio, si yo me termino mi comida en 2 o 3 minutos, como muy rápido. El primer punto es, terminas tu comida en menos de 10 minutos. La segunda señal de que estás comiendo muy rápido, para que prestes atención, casi nunca masticas más de 5 veces cada bocado. El tercero, comes mientras estás trabajando, manejando, contestando mensajes, viendo la televisión, la computadora. Eso tampoco es bueno, no te estás dando tu tiempo para comer. Y la otra señal es
es que te sientes muy lleno cuando terminas de comer, o bien un cansancio o un sueño después de terminar de comer. Si cumples con todas las características, pues definitivamente estás comiendo muy rápido y te estás haciendo daño. Y claro que el primer punto es el más importante: si comes en menos de 10 minutos, comes muy rápido y ese hábito no te va a ayudar. Ya hablamos que comer rápido hace que tu azúcar suba mucho después de comer, más inflamación crónica, sube más tu nivel de insulina y terminas comiendo más. Te lo pongo más sencillo: comer rápido te genera varios problemas que no te permiten bajar el azúcar. Picos de glucosa constante, picos de insulina constantes, y no cumples con el tercer criterio, que es la restricción calórica leve a moderada, porque estás comiendo demasiado. La buena noticia es que para corregir esto no requieres medicamento, simplemente cambiar la forma en la que estás comiendo a una alimentación más consciente. Así que vamos con algunas recomendaciones para que esto no te suceda. El punto número 1, a lo mejor es más frecuente aquí en México: utiliza la cuchara y el tenedor, porque hay muchas personas, incluso familias, que no tienen cucharas en su casa, no tienen tenedores. Su tenedor es la tortilla, su cuchara es el pan. De esta forma terminas comiendo mucho y muy rápido. Mi segunda recomendación es: mastica cada bocado por lo menos 15 veces. Eso va a hacer que comas un poquito más despacio y la comida llegue mejor digerida, por así decirlo, para que se pueda absorber con mayor facilidad. Número 3, evita pantallas, teléfonos celulares, estar contestando mensajes mientras estás comiendo. Es tu momento de reposo, es tu momento de recargar pilas. Date tu tiempo, saborea la textura, los sabores, identifica los olores y pregúntate si estás comiendo por hambre, por estrés, por ansiedad o por costumbre. El punto número 4, come entre 15 a 20 minutos. Ese es el tiempo que le toma al cuerpo de producir sus incretinas para que tu azúcar no suba mucho después de comer y para que entren las señales de hambre y saciedad en juego. De otra forma, vas a terminar comiendo mucho y sintiéndote mal después de comer. Y número 5, aunque a veces a mí también se me olvida, antes de comer respira, agradece, date un espacio de calma, de quietud. Por si usted no lo sabe, la digestión consta o se divide en 3 etapas. Hay una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica involucra todas las acciones que hace tu cuerpo, aunque la comida todavía ni siquiera la estés masticando o no haya entrado a tu sistema. Esa pausa de 1 minuto de ver tu comida, de agradecer, de descansar, prepara tu saliva, tus jugos intestinales, el ácido gástrico, la peristalsis, que es el movimiento de tu esófago, de tu estómago, de tu intestino. Todo eso se prepara para que cuando llegue la comida se absorba mejor, de una forma más eficiente, menos pico de glucosa, menos pico de insulina, para que las incretinas también puedan hacer su efecto. Cuando una persona tiene azúcar en 300, en 400, lo que tiene que hacer es bajar carbohidratos y quitar azúcares. Pero cuando las personas logran bajar a 120, 150 y ahí se estancan, la clave está en los pequeños detalles para que puedas brincar ese obstáculo y puedas llegar a la remisión total. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te ayude, y lo invito a que le eche un vistazo a los otros videos que tenemos en el canal, porque todo se complementa. Esta es información educativa, informativa, no sustituye una consulta médica, por supuesto, pero sin lugar a duda lo va a informar y le va a ayudar a tomar mejores decisiones acerca de su salud.